qué gusto que nos acompañen de nuevo en este programa que ha sido diseñado pensando en ti. Como te lo he dicho otras veces, es mi pasión aprender de la palabra de Dios y le doy gracias a Dios que me da este privilegio de poder compartir contigo lo que he aprendido. Hemos estado viendo la parábola del sembrador. Terminamos en los programas anteriores, terminamos con el primer terreno del que nos habla esta parábola. Y espero que estés aprendiendo mucho. La verdad, yo estoy aprendiendo cada vez que estudio la palabra, cada vez que repaso algo que yo ya he visto, sigo aprendiendo cosas nuevas. Por eso es que también te he comentado que si tú ya tienes muchos años conociendo a Dios, leyendo su palabra, yo te reto a que escuches el día de hoy como si nunca antes has escuchado la palabra. Deja que tu mente se enfoque completamente en lo que estás escuchando el día de hoy y verás que va a ser la diferencia. Vas a escuchar como no has escuchado. Eso es lo que a mí me gusta hacer conforme yo escucho enseñanzas o leo la palabra. Es escuchar diferente, escuchar como no he escuchado. Entonces, pues bueno, ese es el reto, creo yo, de todo hijo de Dios. Escuchar lo mismo con oídos diferentes. Y papá siempre tiene algo nuevo que compartir con nosotros. Pues muy bien, vamos a seguir, como te digo, con la parábola del sembrador. Y el día de hoy vamos a ver el segundo terreno. Como te dije, en los programas anteriores vimos el primer terreno, aprendimos que este terreno que está a un lado del camino es un terreno duro donde cae la semilla. Vienen las aves del cielo, se comen esa semilla. Aprendimos lo que significaba. ¿Quiénes eran más bien esas aves del cielo? Es el enemigo. Y el terreno aprendimos que es nuestro corazón. Y cuando nuestro corazón está en un terreno duro, es duro. Y también aprendimos que no en todas las áreas de nuestra vida tenemos un terreno duro. Hay en unas áreas de nuestra vida donde hay un terreno blandito, donde la palabra cae y vemos el fruto. Pero hay otras áreas de nuestra vida donde no vemos el fruto. Y según pues nosotros estamos sembrando la semilla y no hemos visto el fruto que queremos ver. Y somos tentados a pensar que es quizá porque Dios no quiere que haya ese fruto en nuestra vida. No es el propósito de Dios para nosotros. Eso religiosamente lo pensamos. O también decimos, no es todavía el tiempo de Dios. Pero en esta parábola, en los versículos que vimos sobre el terreno 1, el terreno duro, vimos que lo que sucede es que como es duro este terreno, la semilla cae y los aves del cielo vienen y se la comen. Como te digo, es el enemigo que desde el corazón, él roba esa semilla de nuestro corazón. Y vimos que se la puede robar porque no entendemos la palabra, porque damos pie, no la valoramos, no la tomamos en serio, quizás es rutinaria y es por ese motivo por el cual él tiene el poder de entrar a nuestro corazón y robarnos esa semilla preciosa que es 100% garantizada que va a dar fruto una vez que cae en el buen terreno. Aprendimos también que hay un remedio para este terreno duro, para que pueda ser ablandado. Y el remedio lo encontramos en Jeremías 23:29, que nos dice que la palabra de Dios es como fuego que quema, pero la segunda parte nos dice que es como el martillo a la roca que la pulveriza. Entonces, si estamos dándonos cuenta que en alguna área de nuestra vida tenemos el corazón duro, ok, dejemos que la palabra de Dios entre y pulverice ese terreno duro y lo ablande para que lo prepare y pueda caer esta semilla que es incorruptible y dé su fruto, cumpla con su propósito en nuestras vidas.
Ese fue el resumen de los programas pasados. Fueron creo 5 programas hablando sobre este primer terreno, y ahora vamos, como te digo, a comenzar en el segundo terreno. El segundo terreno vamos a leerlo en el Evangelio según San Mateo, el capítulo 13, el versículo 5 y 6. Y dice así. Dice, parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Está hablando, recuerda, es el sembrador que salió a sembrar. Y aprendimos que lo que se siembra es la palabra. Ahorita yo soy esta persona que Dios está usando para sembrar a tu vida. Entonces habla de este segundo terreno, que este segundo terreno tiene piedras y tiene muy poquita tierra. Entonces dice que allí cayó la semilla, y dice que rapidito brotó porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Eso nos dice el Evangelio según San Mateo. Ahora, el Evangelio según San Marcos nos dice exactamente lo mismo. Eso lo encontramos en el capítulo 4, versículos 5 y 6. Pero el Evangelio según San Lucas nos dice un detalle diferente, y eso lo encontramos en el capítulo 8, el versículo 6, y dice así: otra parte cayó sobre la piedra, y nacido se secó porque no tenía humedad. Entonces el Evangelio según San Lucas nos dice algo que no nos dijo Marcos ni Mateo. Dice aquí que no tenía humedad, y fue la razón por la cual se secó la semilla, esta plantita que brotó rápidamente. Ahora, como lo hemos visto, Jesús nos explica qué quiso decir con esta parábola. Y la explicación sobre el segundo terreno la vamos a encontrar en los mismos 3 evangelios. Entonces vamos a leer primeramente ahorita, va a ser Lucas capítulo 8, versículo 13. Y dice así: los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero éstas no tienen raíces. Creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Aquí estamos viendo el motivo por el cual esta palabra, cuando la escuchan, no da fruto. Dice, la escuchan con gozo, la reciben con gozo la palabra, pero no tienen raíces. No hay raíz todavía en ellos para sostener lo que están escuchando. Dice, creen por algún tiempo, pero en cuanto viene el tiempo de prueba, se apartan de la palabra, se apartan de lo que escucharon. Vamos a leer el Evangelio según San Marcos. Antes de llegar ahí, déjame nomás comentar un tantito más sobre esto, sobre lo que escribió Lucas. ¿Cuántos de nosotros conocemos, o quizás lo vivimos o lo estamos viviendo, que escuchamos palabra y nos emociona lo que escuchamos, ya sea en la iglesia, ya sea con un amigo, amiga, compartiéndonos a alguien sobre la palabra, en una predicación escuchamos algo que nos mueve las emociones, nos emocionamos, la tomamos, creemos, pero en cuanto viene la prueba, soltamos, no nos atrevemos a seguir adelante? ¿Verdad que sí nos ha sucedido? ¿O conocemos a alguien que le ha sucedido? Sí, sí ha sucedido. Entonces,
Vamos a ver un poquito con más detalle lo que nos dice en el Evangelio San Marcos, capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice así. Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Aquí entendemos un poquito más, ¿verdad que sí? Dice que la tribulación y la persecución vienen a causa de la palabra. ¿Sí te habías puesto a pensar en eso? Que la tribulación y la persecución viene a causa de la palabra. Siempre decimos, Dios manda la persecución, la tribulación. Dios me está castigando porque me estoy cambiando de religión o porque quizás estoy escuchando la Biblia o que estoy queriéndola entender y está mandando castigo. Viene la tribulación y viene la persecución. Pero aquí nos dice que esa tribulación, esa persecución viene a causa de la palabra. ¿Te acuerdas que hemos visto que el enemigo viene a robar esa palabra? A él, primeramente vimos en Lucas, el capítulo 8, dice que él viene a robar la palabra, ¿para qué? Para que no crean y sean salvos. ¿Te acuerdas que ya vimos esa parte? Él no está en contra tuya. Él está en contra de la palabra que estás recibiendo. Esa fue una buena noticia cuando yo entendí eso. Yo estuve padeciendo por años con muchos síntomas en mi cuerpo. Y pues bueno, buscando respuesta en la palabra de Dios y queriendo entender lo que no entendía, el por qué estaban sucediendo las cosas, el por qué no veía fruto. Un día comprendí esta verdad poderosa. Yo pensé que Satanás la tenía en contra de mí. Y no es en contra mía. Era en contra de la palabra que yo estaba depositando. Él venía para robar esa palabra. Su pleito es en contra de esa palabra. Pero la buena noticia es esta. La palabra lo venció. Cristo Jesús, la palabra encarnada, vino y lo venció. Entonces esa palabra que está siendo depositada en tu corazón y que se empiezan a levantar todas estas tribulaciones, todos estos problemas, que dices, ¿de dónde está viniendo todo esto? ¿Y por qué está viniendo en este momento que quiero enderezar mi vida o que quiero meterme en serio con Dios? Ahora que estoy aprendiendo cosas nuevas de la palabra, ¿por qué está viniendo todo esto a mi vida? Te estoy dando ahora la respuesta correcta. Acuérdate que vimos en nuestros programas pasados que el enemigo quiere robar la semilla de tu corazón. ¿Para qué? Ya te lo dije, para que no creas y seas salvo. Entonces, si tú ya pasaste esa etapa, estás entendiendo la palabra, le estás poniendo oído a la palabra, la estás valorando, estás adquiriendo conocimiento, estás entendiendo, ¿qué es lo que sucede? Pues viene el paso número 2. El paso número 2 es ahora levantar todas estas tribulaciones, todos estos problemas que no sabemos, como te dije, de dónde vienen, y que esto todo se levanta para robarte la semilla que ya cayó en tu corazón, ya está en tu corazón, pero vienen todas estas situaciones a nuestras vidas para robarnos la palabra, para robarnos la semilla, porque Él sabe que esa palabra, si cae en ese buen terreno, si tú
persistes, si tú sigues adelante, Él sabe todo el potencial que hay en esa palabra y sabe lo que va a suceder en tu vida. Y Él quiere robarte no solamente a ti lo que Dios quiere hacer contigo, sino que quiere robar lo que Dios quiere hacer a través de ti, a tus amistades, a tu familia, tus conocidos, con todas las personas que tú tengas contacto. Él quiere robarles la posibilidad de que ellos vean lo bueno que es Dios en tu vida y ellos también crean, ellos también confíen, Dios pueda tocar sus mundos a través de ti. Entonces Él es lo que va, Él va detrás de la palabra, Él va detrás de esta semilla incorruptible. Mira, te voy a leer lo que dice en este versículo de San Marcos, pero te lo voy a leer en otra versión. ¿Te acuerdas que te he dicho que a mí me gusta ver en versiones diferentes? Esta versión fue en inglés. Cuando yo la leí, me gustó y hice la traducción. La verdad no sé cuál fue la traducción en inglés que usé, pero mira, déjame leerte lo que dice aquí. Es Marcos capítulo 4, versículo 16 y 17. Dice así: y algunos son como la semilla que cae en el pedregal. Cuando escuchan la palabra, responden con gran entusiasmo, pero su carácter es como tierra con poca profundidad. Aquí nos está explicando un tantito o nos está dando un poquito de más luz lo que es este terreno con piedra y tierra. Dice su carácter. Su carácter, ¿dónde me quedé? Su carácter es como tierra con poca profundidad, que cuando desaparecen las emociones y llegan algunas dificultades, no tienen nada que mostrar. La palabra viene, la reciben con mucho gusto, mucho entusiasmo, pero su carácter es como este terreno rocoso, pedregoso. Vienen las dificultades y no pueden ellos accionar en lo que supuestamente creyeron. Y sí creyeron por un poquito de tiempo, porque la dificultad vino y les robó la palabra. Qué interesante, ¿verdad que sí? La palabra de Dios nos da tanta luz, pero es algo que necesitamos buscar. Necesitamos buscar estos tesoros en la palabra. No está por encimita. Muchas veces, como te he explicado, leemos y no entendemos muy bien. Pero si nos ponemos a estudiar, si vemos una versión, si vemos otra versión, empezamos a tener más luz al respecto, más conocimiento, más entendimiento. Y eso es poderoso. Entonces vemos lo que sucede con este tipo de terreno. Estas personas se emocionan, están contentas por lo que reciben, qué padre, esto es lo que yo estaba esperando, gloria a Dios, aleluya, alabado sea Dios, ahora sí, de aquí salgo yo victoriosa. ¿Y qué sucede? Vienen las dificultades y roban esa palabra, porque fuimos como decimos, pura hablar, y a la hora de accionar no pudimos accionar en lo que tanto hemos hablado. Ahora mira lo que dice Mateo capítulo 13, versículos 20 y 21. Dice así. Dice, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gran gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra,
luego tropieza. Nos vuelve a decir, viene la persecución, viene la aflicción, viene el problema por causa de la palabra. ¿A poco no te da gusto conocer que no es Dios mandándote esto, sino que es el enemigo que viene a robarte la palabra? Porque siempre se ha creído de esa manera. La mayoría de la gente lo ha creído de esa manera. Muchas personas, como te dije, empiezan a buscar las cosas de Dios. Van, escuchan y se emocionan, pero inmediatamente viene la prueba, la aflicción y les roba eso. Y lo primerito que dicen, Dios me está castigando. Dios no quiere que busquen la palabra. Y empezamos con todas estas frases religiosas que hemos aprendido. Pero la palabra nos está dando la verdad el día de hoy. Y dice, el enemigo es el que trae todas estas tribulaciones, aflicciones, todos estos problemas, porque quiere robar esa palabra que ha sido depositada. Te voy a leer lo que dice Salmo 105, 19. Salmo 105, 19. Mira, lo estaba buscando porque Reina Valera, te voy a decir cómo lo dice Reina Valera. Aquí se está refiriendo a José. ¿Has oído hablar de José, José el soñador? José le creyó a Dios, habló lo que Dios le mostró en un sueño. Y lo habló, y lo que habló vino y probó a José. La palabra de Jehová vino y lo probó. Mira lo que dice, Salmos 105, 19. Dice así, hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó, hablando de José. Déjame leerte cómo dice en la traducción viviente. Vamos a ver qué nos dice, cómo lo tradujeron aquí. 105, 19 dice así, dice, hasta que llegó el momento de cumplir sus sueños, el Señor puso a prueba el carácter de José. Dice, el Señor puso a prueba el carácter de José. La palabra vino y puso a prueba el carácter de José. La palabra viene y pone a prueba mi carácter y pone a prueba tu carácter. Leímos en esta versión que hice la traducción del inglés al español, que estas son las personas que no tienen carácter. Su carácter es como este terreno rocoso, pedregoso, que en realidad dicen una cosa pero no actúan en ella. Entonces, todo hijo de Dios tenemos nuestro carácter. Y lo que viene a hacer la palabra, viene a probar mi carácter, mi integridad. ¿En realidad has creído o no? Y a mí me gusta cuando esto sucede, cuando viene y las situaciones ponen en prueba lo que yo he dicho que he creído. Porque solamente así me doy cuenta si en realidad estoy creyendo. Ahorita se vino todo esto, seguimos en esta pandemia del coronavirus. Y mucho hijo de Dios nos damos cuenta dónde estamos parados. En realidad estamos confiando en la palabra que dice que recitamos y recitamos y recitamos. Por su llaga fuimos curados. ¿En realidad estamos poniendo nuestra confianza ahí o la pusimos en duda por esta pandemia? También hablamos mucho de otro versículo que dice, no plaga tocará nuestra morada, no plaga toca nuestra morada, en el Salmo 91, porque vivimos bajo la sombra del Altísimo. Lo decimos, lo declaramos, ha llegado esta pandemia a nuestras vidas y ha venido esta prueba, esta situación a mostrarnos, ¿en realidad has creído eso? La misma palabra me pone a prueba y dice, ¿en realidad la has creído?
Si hemos creído esta palabra poderosa, vamos a actuar diferente que quizás lo que quizás estamos haciendo. Nuestras acciones, cuando creemos, van a ser de una manera. Entonces mi acción me va a demostrar si en realidad estoy creyendo o no. Aquí en esta versión, creo que es la traducción para todos. Dice así, la promesa del Señor, la parte B, la promesa del Señor que José había recibido lo ponía a prueba continuamente. Y vimos que esta palabra vino y lo probó la palabra que había dicho José hasta que se cumplió lo que José había dicho. Si tú te mantienes firme en la palabra de Dios, tú vas a comprobar que la palabra se cumple. La palabra es verdadera. Vino Jesucristo a cumplir la palabra. Y todo lo que Él vivió aquí en la tierra y padeció fue por la palabra, porque ya estaba escrito que eso iba a suceder. 4000 años antes de que Él viniera al mundo ya estaba escrito lo que iba a pasar con Jesucristo. La palabra lo había dicho. Y Él creyó lo que la palabra dijo de Él. Y la palabra se cumplió. Él permaneció firme en lo que la palabra decía. Vino la tribulación, vino los problemas. Y vaya que Jesús, a Él vinieron pruebas, vinieron tribulaciones, vinieron dificultades. Tuvo oportunidad de decir no a la palabra. Pero ¿qué decidió? Permanecer en la palabra. ¿Y cuál fue su recompensa? Dio su vida, la sembró por ti, la sembró por mí. Y al tercer día, después de haber dado su vida, la recobró. Él se levantó victorioso, resucitó de entre los muertos. ¿Y sabes por qué resucitó? Porque la palabra había dicho que Él resucitaría. La palabra se cumplió. Él decidió creer, Él decidió mantenerse firme y probó la verdad de la palabra, disfrutó de lo bueno que es Dios. Y eso es exactamente lo que puede pasar en nuestras vidas si decidimos plantarnos firmes en la palabra que hemos recibido. Pues por ahorita, por hoy, esto es todo. Bendito sea Dios, gracias a Él por su palabra poderosa. Seguimos, sigue atento a tus notificaciones en el YouTube para que sigas viendo. Ahora voy a decir tu programa favorito aquí conmigo. Muchísimas gracias y Dios te bendice abundantemente. Nos vemos hasta la siguiente.